Carlos Méndez, un arqueólogo independiente de 45 años, estaba realizando una inspección rutinaria del terreno esa mañana luminosa de junio de 2024. El sol de la primavera salmantina, ya potente y casi estival, comenzaba a calentar la piel con una insistencia agradable. Se encontraba en las afueras de Salamanca, en un área que, hasta hacía poco, había sido un extenso campo abierto, salpicado de olivos viejos y alguna que otra edificación agrícola, en ruinas. Ahora, este mismo paisaje prometía modernidad con la inminente construcción de una nueva promoción de viviendas. Su trabajo, meticuloso y esencial, consistía en una última verificación de la ausencia de restos históricos o arqueológicos significativos antes de que las excavadoras comenzaran su labor irreversible. Era una tarea que Carlos conocía bien, una parte predecible de su día a día. Fue entonces cuando su pala, al perforar la tierra blanda y húmeda, golpeó algo inesperado. El sonido no era el habitual de una roca o una raíz. Sonaba a madera hueca, a algo que cedía bajo la presión. Al principio, su mente profesional sugirió que podría tratarse de algún trozo de cerámica antigua, quizás un fragmento de ánfora o un utensilio rudimentario sin mayor importancia histórica, algo común en una ciudad tan rica en pasado como Salamanca. Levantó la pala con cuidado, removiendo más tierra de arcilla rojiza, pero al investigar más de cerca, su ceño se frunció. Carlos se dio cuenta de que lo que había encontrado era mucho más perturbador de lo que cualquier fragmento de cerámica podría ser. Era una pequeña caseta de perro, de madera envejecida, casi completamente sepultada por la tierra y la maleza silvestre que la había cubierto durante años. La madera estaba carcomida por el tiempo, erosionada por la lluvia y el sol, y un olor, a humedad y a encierro, a algo que había estado oculto por mucho tiempo, se desprendía de ella, un aroma pesado que flotaba en el aire de la mañana. Lo que había encontrado había estado allí, olvidado y oculto, durante 33 años. El tiempo, inclemente, había cubierto la caseta con una pátina de olvido, un camuflaje natural de musgo y tierra. Sin embargo, su contenido se había mantenido sorprendentemente intacto, protegido de los elementos de una manera casi milagrosa. Y lo más inquietante, lo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda a Carlos, fue lo que vio dentro. Cuidadosamente dobladas, con una pulcritud que contrastaba con el abandono del lugar, había prendas de un uniforme escolar. Eran de color azul marino y gris, con un pequeño escudo bordado apenas visible. Esta pieza de evidencia, tan simple y a la vez tan poderosa, cambiaría para siempre un misterio de 3 décadas que había atormentado a la ciudad de Salamanca y a las familias involucradas. Carlos Méndez no tenía idea de que esa mañana, que comenzó como un día de trabajo ordinario y predecible, se convertiría en el día más perturbador y revelador de toda su vida. Lo que estaba a punto de ser descubierto había permanecido oculto durante más de 3 décadas, esperando pacientemente este preciso momento para salir a la luz. En cuestión de minutos, un secreto de más de 30 años de antigüedad sería finalmente expuesto ante los ojos de una ciudad entera. Salamanca nunca sería la misma después de ese descubrimiento. La primavera de 1990. Y uno en Salamanca era, para muchos, un período de efervescencia y un optimismo discreto. La ciudad, con su característica arquitectura de piedra dorada, que reflejaba la luz del sol con una calidez particular, y su historia milenaria que se sentía en cada rincón, bullía con la energía vibrante de su población estudiantil. Era una época en la que las campanas de la majestuosa catedral marcaban el ritmo pausado de los días, y los adoquines irregulares de sus calles estrechas resonaban con el murmullo constante de conversaciones animadas y risas juveniles que se mezclaban con el eco de los pasos. Salamanca era, y sigue siendo, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban de una manera casi mágica, donde cada callejón parecía guardar una historia y cada edificio una leyenda. En medio de este escenario vibrante y lleno de vida, vivía Sofía Vega, una estudiante de 17 años cuya presencia era difícil de ignorar. Sofía era conocida no solo por su inteligencia, sino también por su inagotable curiosidad y su espíritu vivaz,
casi magnético. Cursaba el último año de bachillerato en el Colegio Mayor de Santa Cecilia, una institución con siglos de historia, cuyos antiguos muros estaban envueltos en leyendas y susurros sobre pasadizos ocultos y misterios sin resolver. Era una joven, excepcionalmente brillante, con una melena castaña que le caía en cascada sobre los hombros, y unos ojos grandes y expresivos de un tono miel que no se perdían detalle del mundo que la rodeaba. Sus amigos, con quienes compartía largas tardes de estudio y paseos, la recordaban especialmente por su pasión devoradora por los libros, en particular aquellos que trataban sobre la historia más oculta y menos conocida de Salamanca, sus mitos, sus sociedades secretas, sus leyendas subterráneas. Su rutina diaria era, en apariencia, sencilla y predecible. Clases por la mañana en el imponente edificio del colegio, tardes dedicadas al estudio en la biblioteca o a paseos relajados por la bulliciosa Plaza Mayor con sus amigas más cercanas, y luego el regreso a casa al atardecer, cuando las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Ese fatídico 17 de abril de 1991, Sofía siguió su rutina habitual con una normalidad engañosa. Había pasado la tarde en el colegio, inmersa en la biblioteca, ultimando los detalles de un importante trabajo, de historia para una asignatura que le apasionaba. Al caer la tarde, la luz se volvía dorada sobre los tejados antiguos de la ciudad, tiñendo las calles con un brillo melancólico. Se despidió de su amiga Elena en la salida principal del colegio, en la imponente portada de piedra. Elena, una de sus amigas más íntimas, recordó más tarde que Sofía parecía un poco distraída ese día, quizás absorta en sus pensamientos, con la mirada perdida en algún punto del horizonte, como si su mente estuviera lejos, procesando una idea compleja o un descubrimiento reciente. Sofía, como de costumbre, tomó la calle de los Libreros, una vía empedrada y serpenteante que, en teoría, la llevaría directamente a la estación de autobuses, un trayecto habitual y a poca distancia de su casa familiar. La calle estaba relativamente concurrida a esa hora, con estudiantes que regresaban a casa, comerciantes cerrando sus tiendas y turistas que paseaban disfrutando del atardecer. Pero, en la vorágine de la vida cotidiana, nadie prestó una atención especial a la joven estudiante. Los últimos y débiles rayos del sol se desvanecían lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de una paleta de naranjas intensos y morados profundos. Sofía, sin embargo, nunca llegó a casa. Sus padres, al principio, con una mezcla de preocupación y un intento de racionalizar la situación, pensaron que quizás se habría quedado en casa de una amiga, algo inusual para ella sin avisar, pero no del todo imposible. Sin embargo, a medida que las horas pasaban inexorablemente y la oscuridad total se cernía sobre la ciudad, la preocupación inicial se transformó rápidamente en un pánico desgarrador. La llamada a la policía fue inevitable. Se inició una búsqueda exhaustiva y frenética. Los agentes revisaron las zonas que Sofía solía frecuentar. Se rastrearon posibles últimos avistamientos hasta la plaza de Anaya, cerca de la Catedral Vieja, un lugar emblemático. Se revisaron los alrededores de la estación de autobuses. Los vecinos de la calle de los Libreros y de las calles adyacentes fueron interrogados una y otra vez. Pero el resultado era siempre el mismo, un vacío. No había cámaras de seguridad en esa zona en ese entonces. La tecnología no estaba tan avanzada como hoy. No había testigos fiables que pudieran arrojar una luz definitiva sobre su inexplicable desaparición. El caso de Sofía Vega se convirtió, de la noche a la mañana, en un enigma doloroso que se incrustó en el corazón de la ciudad. La comunidad salmantina se vio conmocionada hasta la médula por la noticia de su desaparición, que rápidamente se extendió por todas partes. El rostro de Sofía, sonriente en una fotografía, apareció en los periódicos locales y luego en los nacionales. Su historia, capturando la atención de todo el país. Se realizaron batidas masivas por los campos, cercanos a la ciudad, con voluntarios y fuerzas de seguridad peinando cada palmo de tierra. Se pegaron carteles con su fotografía por cada pared, cada farola, cada rincón de la ciudad. La esperanza, aunque menguante, se aferraba a cada pequeño indicio, a cada posible pista, por mínima que fuera.
Pero cada día que pasaba, el silencio se hacía más profundo y más ensordecedor. Las preguntas se acumulaban sin cesar y sin respuesta alguna. ¿Qué le había pasado a Sofía? ¿Quién podría haberla llevado? ¿Por qué no había dejado ni el más mínimo rastro? La calle de los Libreros, antes un camino transitado y lleno de vida, se convirtió en un lugar de dolor y misterio, un recordatorio constante de la ausencia. El caso de Sofía Vega fue engullido lentamente por el olvido, por el incesante paso del tiempo que todo lo borra. Se convirtió en una historia más de tantas desapariciones sin resolver en la crónica negra del país. Sus padres, destrozados por la pérdida, continuaron la búsqueda en privado, con una tenacidad incansable, pero la policía, sin nuevas pistas y con los recursos limitados, tuvo que cerrar la investigación de manera oficial. El archivo de Sofía Vega fue guardado en un cajón, marcado como caso sin resolver, y la esperanza de encontrarla se desvaneció, quedando solo un eco lejano de su nombre en el viento de Salamanca. Pasaron los años. Un año se convirtió en 5, 5 en 10, y 10 en más de 3 décadas. El misterio de Sofía Vega se convirtió, en Salamanca, en algo más que una simple desaparición. Se transformó en una leyenda urbana, un cuento sombrío susurrado en las noches frías y en los rincones más antiguos de la ciudad. Los estudiantes más jóvenes que llegaban al Colegio Mayor de Santa Cecilia solo la conocían por las historias escalofriantes que se contaban en los pasillos o por la mención velada en algún noticiero antiguo que de vez en cuando recordaba casos sin resolver. Sus amigos, quienes habían sido adolescentes llenos de vida en aquel entonces, ahora eran adultos con canas y responsabilidades, y la recordaban con una mezcla amarga de tristeza profunda, una punzada de culpa por no haber hecho más, y una resignación silenciosa ante lo inexplicable. La ciudad, a pesar de su belleza imperecedera, de sus iglesias doradas y sus plazas llenas de luz, cargaba con la sombra persistente de esa desaparición sin explicación. La imagen de Sofía, sonriente en las fotografías de su colegio, con 1905, sus ojos curiosos y su melena castaña, se fue desvaneciendo poco a poco en la memoria colectiva, reemplazada por el eco de su nombre, un eco que parecía no tener respuesta. Pero el silencio, aunque ensordecedor y omnipresente, no significaba ausencia de verdad. Lejos de ser un vacío, era una capa protectora que ocultaba una realidad escalofriante. Lo que muy pocos sabían, y lo que los habitantes de Salamanca jamás hubieran imaginado, era que el destino de Sofía Vega estaba intrínsecamente ligado a una oscura red de secretos, una conspiración que se había gestado en las sombras de la ciudad durante siglos. Esta organización oculta, de la que ni siquiera las autoridades tenían el más mínimo indicio, poseía raíces profundas y tentáculos que se extendían por la historia misma de Salamanca. Se hacían llamar la Hermandad de la Sombra, y su existencia era un secreto celosamente guardado, conocido solo por sus miembros más leales. Su objetivo principal, según sus propias y retorcidas creencias, era preservar antiguos ritos y conocimientos esotéricos, algunos de ellos vinculados de manera inextricable a las criptas subterráneas que se extendían como una telaraña viviente bajo toda la ciudad. Estas criptas no eran meros pasadizos, eran santuarios, prisiones, y para la hermandad, un lugar de poder inimaginable. El líder indiscutible de esta hermandad, su mente maestra y su figura más influyente, era un hombre que nadie habría sospechado, el profesor Elías Morales. En aquel entonces, Morales era el venerado director del Colegio Mayor de Santa Cecilia, una figura de autoridad y sabiduría para toda la comunidad académica. Su fachada era la de un erudito respetado, un hombre de cultura y de profundos conocimientos históricos, una persona benevolente y amable. Pero detrás de esa máscara de respetabilidad se ocultaba una mente retorcida, un fanatismo casi religioso por las tradiciones ancestrales de la hermandad, y una voluntad de hierro para asegurar su continuidad, sin importar el costo humano. Sofía, en su insaciable búsqueda de conocimiento, había descubierto algo.
algo que la hermandad consideraba que jamás debía salir a la luz. Sus investigaciones sobre la historia oculta de Salamanca, en particular sobre ciertos símbolos extraños y recurrentes que había encontrado rabiscados en cuadernos antiguos de la biblioteca del colegio, o grabados en las guardas de libros centenarios, la llevaron a una revelación inquietante. Había encontrado conexiones entre esos símbolos aparentemente inofensivos y un conjunto de manuscritos, mucho más antiguos y velados en misterio, que hablaban de ceremonias, de sacrificios y de ritos de purificación, de una antigüedad que se perdía en la noche de los tiempos. Estos manuscritos, de una fragilidad extrema y de un contenido perturbador, estaban guardados en una sección restringida de la biblioteca del colegio, una zona a la que solo se permitía el acceso a personal selecto. Sin embargo, la astucia y la curiosidad innata de Sofía la habían impulsado a buscar una manera de acceder a ellos, movida por una sed de conocimiento que se negaba a ser limitada por las reglas. Lo que ella pensó que era una fascinante inmersión en la historia local era en realidad el descubrimiento de un pozo sin fondo de secretos peligrosos. La noche de su desaparición, ese 17 de abril de 1991, Sofía no se dirigía, como todos creyeron, a la estación de autobuses. Su camino no era el de una simple estudiante volviendo a casa. Estaba buscando un lugar específico, un sitio que había descubierto mencionado en los manuscritos antiguos, un punto de encuentro que la Hermandad de la Sombra utilizaba para sus operaciones más discretas. Este lugar no era otro que la antigua caseta de Perro, abandonada y casi olvidada en los terrenos de lo que entonces era una vasta propiedad privada, a las afueras de la ciudad. Un área poco transitada, perfecta para el anonimato. La Hermandad había vigilado de cerca a Sofía durante semanas. Su intelecto agudo, su perseverancia en la investigación y su inquebrantable sed de conocimiento la habían convertido en una amenaza directa para su existencia milenaria. No podían, bajo ninguna circunstancia, permitir que sus descubrimientos salieran a la luz pública. La caseta de Perro, aparentemente inofensiva, servía como un punto de encuentro, un lugar de paso, y a veces, un escenario para ciertas ceremonias menores de la hermandad, lejos de las miradas curiosas. Sofía, con su instinto investigador, se había acercado demasiado a sus secretos más oscuros. El profesor Morales, con una astucia y una frialdad calculadas, se movió rápidamente. Con la ayuda de dos de sus seguidores más leales y sumisos, el bedel del colegio, José Antúnez, un hombre silencioso y robusto que llevaba décadas trabajando en la institución, y un jardinero, Miguel Vargas, un anciano de pocas palabras y mirada cansada, interceptaron a Sofía. No hubo una confrontación dramática en plena calle. La convencieron, con un pretexto cuidadosamente elaborado, de que los acompañara a la caseta. Le dijeron que tenían algo de gran importancia para ella, algo directamente relacionado con su investigación sobre la historia oculta de Salamanca, una revelación que solo podían mostrarle en un lugar discreto. Sofía, confiada en la autoridad de su director y en su innata curiosidad, cayó en la trampa. Una vez en el interior de la caseta, en la semioscuridad y el silencio del anochecer, la sometieron. No hubo violencia física extrema, no se usaron armas ni forcejeos brutales. La amenaza fue, más bien, psicológica, una presión abrumadora que se cernió sobre ella. Le explicaron con voz grave y autoritaria que la hermandad tenía conocimiento de cada uno de sus descubrimientos, de cada página que había leído, de cada símbolo que había descifrado. Le hicieron comprender, sin necesidad de alzar la voz, la gravedad y el alcance de lo que había desenterrado, la peligrosa verdad que acechaba bajo la superficie de su querida ciudad. Como parte de un macabro ritual y para eliminar cualquier rastro físico de su desaparición voluntaria, la obligaron a quitarse el uniforme escolar. Sus ropas, con una meticulosidad casi reverente, fueron dobladas con sumo cuidado, como si fueran un tesoro, y guardadas dentro de la caseta una macabra cápsula del tiempo, un trofeo silencioso de su victoria. Junto a ellas dejaron objetos personales de Sofía. El broche distintivo del colegio que solía llevar en la solapa,
y una pequeña muñeca sin ojos, un objeto infantil que Sofía conservaba por un recuerdo especialmente querido de su infancia. Y el detalle más desgarrador, un billete de papel envejecido, cuya única frase, dictada por Morales, sellaba su destino. Nunca me dejaron salir. Esta nota no era un grito de ayuda, sino una firma, una declaración de control por parte de 1900, la hermandad. Sofía fue entonces llevada a las criptas bajo el colegio. Estas criptas no eran simples pasadizos subterráneos, como los que se encuentran en muchos edificios antiguos. Eran un laberinto intrincado y complejo de túneles secretos, cámaras ocultas y pasadizos angostos, algunos de ellos datando de la época medieval, que se conectaban con un entramado mucho más grande que se extendía bajo toda la ciudad de Salamanca, un mundo desconocido para la mayoría. La hermandad los utilizaba con diversos propósitos, para sus reuniones clandestinas, para la realización de sus antiguos ritos y, crucialmente, para ocultar a aquellos que consideraban una amenaza. Durante años, interminables y angustiosos años, Sofía fue mantenida cautiva en una de las cámaras más remotas y mejor ocultas de las criptas. No vivía en la oscuridad total, había una tenue luz y recibía comida y agua de manera regular, pero estaba completamente aislada, sin el más mínimo contacto con el mundo exterior, sin saber qué día era, sin conocer el destino de su familia. La manipulación psicológica fue constante y despiadada. Le hicieron creer que su desaparición y su cautiverio eran por su propia seguridad, que había una fuerza maligna externa de la que la hermandad la estaba protegiendo, un mal que, según ellos, acechaba en el mundo exterior y del que ella era una pieza clave. Le leían pasajes de los manuscritos antiguos, intentando adoctrinarla en sus creencias retorcidas, lavarle el cerebro para que aceptara su destino y su papel dentro de la hermandad. Querían que se convirtiera en una de ellos, una guardiana, de sus secretos, o al menos, que jamás revelara lo que había descubierto. Morales, con su mente perversa, se aseguraba de que no hubiera rastro alguno de Sofía en la superficie. La policía, sin pistas claras y sin saber de la existencia de este mundo subterráneo, se concentró en la superficie, ajena por completo al laberinto oscuro que se extendía bajo sus pies. La desaparición de Sofía Vega se convirtió en un recordatorio constante para la hermandad de lo que podía ocurrir si sus secretos eran revelados, un ejemplo de su poder para controlar el destino de las personas. El bedel, José y el jardinero, Miguel, a pesar de sus conciencias atormentadas por el acto en el que habían participado, se mantuvieron en silencio. El miedo a las represalias de Morales, el temor a la hermandad y la creencia, inculcada por Morales, de que estaban protegiendo algo sagrado y antiguo, los mantuvo atados a la conspiración, cómplices de un crimen que los consumiría lentamente. Los símbolos extraños que Sofía había garabateado en sus cuadernos, las historias silenciadas sobre rituales antiguos que se contaban en voz baja entre los habitantes más viejos de Salamanca, todo era parte de una verdad oculta que la ciudad se negaba o no podía reconocer. El peso de este secreto se hizo más pesado con cada año que pasaba, con cada primavera que florecía y cada invierno que helaba la ciudad. Salamanca respiraba un aire de misterio no resuelto, una quietud tensa que solo la verdad, una verdad dolorosa y aterradora, podía romper. La esperanza de que Sofía estuviera viva se desvanecía para el mundo, pero bajo tierra. Su vida continuaba, marcada por el silencio y la soledad. El regreso de la verdad a Salamanca, un acontecimiento que pocos creían posible después de tantos años de silencio, comenzó con un hombre. Este hombre no era un detective famoso ni un familiar obsesionado, sino un reportero madrileño llamado Javier Ruiz, de 38 años. Lo que pocos sabían, y lo que impulsaba su incesante búsqueda, era que Javier era originario de Salamanca. El caso de Sofía Vega no era para él una noticia más en la crónica roja. Había marcado profundamente su juventud, una sombra persistente en su memoria de adolescente. Sofía había sido un año mayor que él en el Colegio Mayor de Santa Cecilia. Aunque sus caminos no se cruzaron de manera íntima y no eran amigos cercanos, su desaparición lo había afectado de una manera incomprensiblemente profunda, dejando una cicatriz emocional en su psique juvenil.
Desde entonces, una promesa tácita se había forjado en su mente. Algún día, no importaba cuánto tiempo tomara, desenterraría la verdad sobre lo que le había pasado a Sofía. El descubrimiento fortuito de la caseta de perro y sus macabros contenidos por el arqueólogo Carlos Méndez, una noticia que se propagó rápidamente por los círculos periodísticos, reavivó con una fuerza abrumadora la llama de su antigua obsesión. Cuando Javier escuchó los detalles, un escalofrío helado le recorrió la espalda. Era el eslabón perdido, la pieza del rompecabezas que siempre había buscado, una señal de que el caso de Sofía no era solo un misterio archivado, sino una herida abierta que seguía supurando. Javier, con una determinación inquebrantable, solicitó a su editor en Madrid un permiso especial para investigar el caso a fondo, no como un artículo superficial, sino como un proyecto de gran envergadura. La excusa oficial para su viaje a Salamanca era un reportaje ambicioso sobre misterios sin resolver en España, un tema de interés nacional. Pero su motivación personal era mucho más profunda, casi una misión. Tenía que volver a Salamanca. Tenía que encontrar respuestas. Javier regresó a su ciudad natal con una mezcla compleja de esperanza renovada y un temor latente. El aire de Salamanca, con su olor a piedra antigua y a pasto fresco de la primavera, lo envolvió. Se instaló en un pequeño apartamento cerca de la Plaza Mayor, un lugar que le traía recuerdos agridulces de su infancia y adolescencia, ahora teñidos por la sombra de la ausencia de Sofía. Su primer paso, lógico y necesario, fue contactar a la policía local. Sin embargo, la información que le proporcionaron era escasa, fragmentada y, en su mayoría, desactualizada. Los expedientes estaban archivados, empolvados por el tiempo. El caso prácticamente cerrado, considerado una causa perdida. La mayoría de los agentes que habían trabajado en el caso original se habían jubilado, habían sido trasladados a otras ciudades o simplemente habían fallecido. Javier se dio cuenta rápidamente de que, si quería descubrir algo significativo, si deseaba romper el muro de silencio, tendría que seguir su propio camino, investigar de manera independiente y confiar en su instinto periodístico. Su investigación, minuciosa y persistente, lo llevó a reencontrarse con viejos profesores del Colegio Mayor de Santa Cecilia, algunos de ellos ya ancianos y con la memoria un tanto difusa. También habló con vecinos de la calle de los Libreros, aquellos que aún vivían en la zona y que quizás recordaban algo de la tarde de la desaparición. Finalmente, se acercó a compañeros de Sofía, ahora adultos con sus propias vidas y familias, pero con el recuerdo imborrable de su amiga. Muchos de ellos, al principio, se mostraron reacios a hablar, como si el misterio de Sofía Vega fuera una herida todavía abierta, una caja de Pandora que no querían reabrir por miedo a lo que pudiera salir de ella. El peso del silencio, esa losa invisible que había caído sobre Salamanca durante décadas, era palpable en cada conversación, en cada mirada evasiva. Sin embargo, la tenacidad de Javier, su incansable búsqueda de la verdad, era inquebrantable. Entrevistó a la antigua directora del colegio, ahora una mujer muy anciana y frágil, con la voz casi un susurro. Ella recordaba a Sofía como una alumna excepcional, brillante y prometedora, pero lamentablemente no pudo aportar ninguna pista nueva. Su memoria ya no era lo que fue. Javier también habló con Elena, la amiga más cercana de Sofía, quien todavía sentía el dolor punzante de la pérdida como si hubiera ocurrido ayer. Elena, con lágrimas en los ojos, le contó sobre la fascinación de Sofía por la historia oculta de Salamanca, sobre los libros que leía sin cesar en la biblioteca, los misterios que le intrigaban y los símbolos extraños que a veces dibujaba en sus cuadernos, casi sin darse cuenta. Mencionó, con una voz cargada de culpa por no haberle dado más importancia entonces, que Sofía a veces hablaba de un secreto antiguo que el colegio parecía guardar, algo que la intrigaba y la mantenía absorta. Estas conversaciones, estos pequeños detalles, alimentaron la intriga de Javier encajando piezas dispersas del rompecabezas. Los símbolos, la conexión con las criptas subterráneas de la ciudad, los susurros sobre rituales antiguos, todo empezaba a encajar de una manera inquietante y sombría,
como si una verdad aterradora estuviera a punto de ser revelada. El olfato periodístico de Javier le decía que estaba en el camino correcto, que el corazón del misterio latía bajo los adoquines de Salamanca. Comprendido. Aquí tienes la continuación de la narrativa, profundizando en la sección 3 y avanzando hacia la impactante revelación. Todo ello mientras se mantiene la extensión y el tono. Sección 3. El revelador y el regreso de la verdad. Segunda parte. La pieza clave del rompecabezas, la que finalmente desbloquearía la verdad después de más de 3 décadas, llegó de una fuente inesperada y casi olvidada. El antiguo jardinero del Colegio Mayor de Santa Cecilia, un hombre llamado Miguel Vargas. Miguel, en ese momento, era un anciano nonagenario, con la salud deteriorada y la memoria intermitente, que vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, prácticamente olvidado por todos. Su existencia era un eco solitario de un pasado que pocos querían recordar. Javier lo encontró después de una búsqueda ardua y persistente, siguiendo un rastro de viejas listas de personal del colegio, preguntando a antiguos empleados y vecinos, hasta que dio con su dirección. La primera vez que Javier visitó a Miguel, el anciano se mostró evasivo, con los ojos hundidos y la mirada perdida, reflejando un miedo profundo que no se había desvanecido con los años. Negó saber nada sobre Sofía o su desaparición, su voz un murmullo apenas audible. Sin embargo, Javier, con su agudo instinto periodístico, percibió una culpa inmensa en su mirada, un peso que lo consumía desde dentro. El reportero no desistió. Visitó a Miguel varias veces, con una paciencia admirable. Llevaba algo de comida, charlaba sobre el tiempo, sobre la vida en Salamanca en el pasado, y escuchaba las historias del anciano, sin presionarlo directamente, sobre el caso de Sofía. Javier, con su calidez y empatía, construyó una relación de confianza, lenta pero constante, con el anciano. Se sentaba en su humilde sala de estar, observando cómo la luz de la tarde se filtraba por la ventana, mientras Miguel desgranaba recuerdos de una vida sencilla. Finalmente, una tarde lluviosa de ese mismo junio, con el cielo de Salamanca cubierto por nubes plomizas y el sonido de la lluvia repiqueteando en los cristales, Miguel, debilitado por la enfermedad que avanzaba sin piedad y por el peso insoportable de su conciencia, miró a Javier a los ojos y le dijo con voz temblorosa, casi inaudible, que tenía algo que confesar. Sus palabras fueron un torrente, una liberación largamente reprimida. «He llevado este secreto por 33 años», dijo Miguel. Sus ojos, antes vacíos, ahora llenos de lágrimas no derramadas, de un dolor acumulado por décadas. Su cuerpo temblaba ligeramente. «No puedo morir sin decir la verdad». Con cada palabra, el peso de los años de silencio parecía desprenderse de sus hombros. Miguel explicó, con dificultad, que había sido amenazado por el profesor Morales. Le habían dicho, con una frialdad escalofriante, que si hablaba, su familia, sus nietos, sufrirían las consecuencias, que la hermandad tenía formas de hacer que la gente pagara. «Ellos me amenazaron, me lo juraron, pero ya no importa», susurró Miguel, su voz apenas un hilo. «Yo ya no tengo nada que perder. Las familias de las víctimas, merecen saber qué pasó realmente con sus seres queridos. Se lo merecen». La anticipación de Javier creció con cada palabra, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía, con una certeza absoluta, que estaba a punto de desvelar la verdad más impactante y desgarradora de su carrera, la historia que había perseguido a Salamanca durante más de 3 décadas. La confesión de Miguel no era solo la pieza que faltaba, era la llave que abría la puerta a un abismo de secretos. La confesión de Miguel fue un torrente incontrolable de dolor, culpa y remordimiento, una descarga emocional que lo liberó del peso de décadas de silencio. Con la voz entrecortada por la emoción y la debilidad, el anciano jardinero relató los detalles escalofriantes de la desaparición de Sofía Vega, una historia que había permanecido oculta bajo el velo impenetrable del silencio durante más de 3 décadas, consumiendo a una familia y a una ciudad.
Explicó, con una claridad sorprendente a pesar de su fragilidad, que el profesor Elías Morales, el venerado director del Colegio Mayor de Santa Cecilia, no era el erudito intachable que todos creían. Él era, en realidad, la mente maestra, detrás de una conspiración que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Morales era el líder absoluto de la Hermandad de la Sombra, una sociedad secreta antigua y poderosa, con raíces ancestrales arraigadas en la propia historia de Salamanca, una organización cuya existencia era desconocida para el mundo exterior. Según Miguel, Sofía no había desaparecido por accidente, ni había sido víctima de un crimen fortuito. Ella fue, de hecho, capturada. Su destino fue sellado porque había descubierto los secretos más profundos y peligrosos de la hermandad. Sus investigaciones incansables sobre los símbolos crípticos grabados en los manuscritos antiguos de la biblioteca del colegio y sus indagaciones sobre los rumores de rituales ancestrales la habían llevado demasiado cerca de la verdad, una verdad que la hermandad custodiaba con celo mortal. La caseta de perro, ese lugar aparentemente insignificante donde se encontraron sus ropas dobladas, no era un mero lugar de abandono, como se había pensado. Era, de hecho, un punto de encuentro ocasional y discreto, utilizado por la hermandad para sus operaciones más secretas y sensibles, lejos de las miradas indiscretas. Fue allí, en la penumbra del atardecer, donde Sofía fue interceptada, su vida irrevocablemente alterada en cuestión de minutos. Miguel, con una voz temblorosa, confesó su propio papel en el secuestro, junto con el bedel del colegio, José Antúnez, un hombre corpulento y de mirada esquiva que había trabajado en la institución durante décadas. Habían sido cómplices directos en el acto, actuando bajo las órdenes frías y calculadas de Morales. Miguel describió con dolor cómo Morales los había manipulado con maestría. Les había infundido la creencia de que estaban protegiendo un conocimiento sagrado y vital, una verdad milenaria que, según el profesor, era esencial para el equilibrio de la ciudad y el universo. Les había prometido grandes recompensas espirituales y materiales, y al mismo tiempo los había amenazado con graves y terribles consecuencias para ellos y sus familias si desobedecían o si revelaban lo que habían visto. El miedo a Morales, una figura imponente y carismática para ellos, era más fuerte que su conciencia. Miguel reveló entonces la parte más impactante de su confesión. Sofía no había perdido la vida esa noche. Había sido llevada a las criptas, subterráneas que se extendían bajo el Colegio Mayor de Santa Cecilia, el mismo lugar que Sofía había estado investigando. Esas criptas, explicó Miguel con un escalofrío, no eran simples sótanos o pasadizos de mantenimiento, como los que se encuentran en muchos edificios antiguos de Salamanca. Eran un complejo sistema de túneles oscuros y laberínticos, cámaras ocultas que guardaban secretos de siglos, y pasadizos angostos, algunos de ellos datando de la misma fundación de la ciudad, que se conectaban con un entramado subterráneo mucho más grande que se extendía bajo toda Salamanca, un mundo oculto y desconocido para la gran mayoría de sus habitantes. La hermandad los utilizaba para diversos propósitos, para la realización de sus antiguos ritos secretos, para la custodia de artefactos prohibidos y, crucialmente, para ocultar y retener a aquellos que consideraban una amenaza para la continuidad de su existencia. Sofía fue mantenida cautiva en una de las cámaras más profundas y mejor escondidas de las criptas. Era un lugar sin ventanas, pero con una ventilación rudimentaria y una tenue luz que permitía ver lo suficiente. No vivía en la oscuridad total, recibía comida y agua de manera regular, lo suficiente para sobrevivir. Pero estaba completamente aislada, sin el más mínimo contacto con el mundo exterior, sin saber qué día era, sin conocer el destino de su familia o si el mundo la había olvidado. Su cautiverio no fue de violencia física extrema, no había signos de golpes o torturas evidentes. Era, en cambio, una prisión psicológica, mucho más sutil y quizás más cruel. La hermandad, bajo la dirección y supervisión del profesor Morales, se dedicó a intentar adoctrinarla, a lavarle el cerebro. Le leían pasajes de los manuscritos antiguos, historias retorcidas de poder y sacrificio,
intentando que aceptara sus creencias esotéricas y se uniera a ellos, convirtiéndose en una parte activa de su oscura sociedad. Querían que Sofía, con su intelecto brillante y su curiosidad insaciable, se convirtiera en una pieza clave de su organización, una erudita que preservara y transmitiera sus conocimientos prohibidos a las generaciones futuras. Pero Sofía, a pesar de los años de aislamiento, se resistía. Su espíritu libre y su mente crítica se negaban a ser completamente quebrados por la manipulación. Sección 4. La revelación conmocionante. Segunda parte. Miguel también reveló que Sofía no era la única persona que había sido cautiva en esas criptas. A lo largo de los años, otras personas habían sido encerradas en ese laberinto subterráneo. Se trataba de individuos que, como Sofía, habían tropezado con los secretos prohibidos de la hermandad, o que simplemente habían sido considerados una amenaza para su existencia y la continuidad de sus prácticas. La hermandad no distinguía entre edades o profesiones. Cualquiera que se acercara demasiado a su verdad era susceptible de ser silenciado. Algunos de ellos, lamentablemente, no habían sobrevivido al aislamiento, a la oscuridad perpetua y al lento desgaste psicológico. Sus restos, según las desgarradoras palabras de Miguel, estaban en cámaras aún más profundas, enterrados en el olvido, como si nunca hubieran existido. Sus nombres, sus vidas, habían sido borrados de la memoria colectiva, convertidos en fantasmas sin tumba. La hermandad había falsificado registros, creado historias convincentes de desapariciones voluntarias y utilizado su vasta influencia en la ciudad, que se extendía a través de generaciones de miembros en posiciones de poder para asegurar que ninguna investigación profunda llegara jamás a la verdad. La desaparición de Sofía, que había conmocionado a la nación, era solo una de las muchas sombras que la hermandad había proyectado sobre Salamanca. Un eslabón en una cadena de crímenes cuidadosamente orquestados. Cuando Javier escuchó esto, el impacto fue abrumador, casi insoportable. No se trataba solo de Sofía Vega, se trataba de una conspiración mucho más grande, un secreto que había devorado vidas inocentes durante décadas, una red de engaño que había operado bajo las narices de todos en una ciudad tan histórica y aparentemente tranquila. La idea de que Sofía había estado viva todo este tiempo, prisionera bajo las calles de su propia ciudad, en las profundidades de un lugar que miles de turistas visitaban cada año, era una revelación desgarradora, una verdad que helaba la sangre. Las palabras de Miguel, dichas con voz temblorosa pero con una claridad escalofriante, pintaron un cuadro vívido de la manipulación y el control absoluto que el profesor Morales ejercía sobre sus seguidores y sus víctimas. Morales se había presentado ante la sociedad como un pilar de la comunidad, un guardián de la tradición y la cultura salmantina, un hombre de inmensa sabiduría y benevolencia, pero en realidad era un tirano despiadado, un fanático que usaba la historia, los antiguos ritos y el misticismo para justificar sus acciones inhumanas y mantener su poder absoluto sobre la hermandad. Su mente retorcida había urdido un plan que mantenía a sus víctimas en un estado de limbo, sin vida ni muerte, solo una existencia confinada. El bedel, José Antúnez, que había sido cómplice directo de Morales, había perdido la vida hacía unos pocos años, llevando su oscuro secreto a la tumba, librándose así de la justicia terrenal. Pero Miguel Vargas, al borde de la suya, no pudo soportar más la carga de su conciencia. Su confesión fue un acto de desesperación, una última oportunidad para la redención, un grito silencioso que buscaba purgar años de silencio y complicidad forzada. Javier sintió una mezcla intensa de indignación y esperanza. Indignación por la crueldad incomprensible, por el engaño sistemático y por la forma en que una organización secreta había operado impunemente durante tanto tiempo. Y esperanza, una esperanza frágil pero poderosa, de que, después de tantos años, Sofía pudiera ser encontrada con vida, de que su sufrimiento pudiera llegar a su fin. Las descripciones de Miguel sobre las criptas, los túneles ocultos, los símbolos grabados en las paredes de las cámaras subterráneas, todo apuntaba a la existencia de un mundo subterráneo paralelo,
Un laberinto infernal del que nadie en 1960 la superficie sospechaba la magnitud ni la verdadera función. La verdad de Sofía Vega era mucho más oscura, más compleja y más aterradora de lo que nadie pudo imaginar en sus peores pesadillas. La hermandad había creado su propio infierno bajo los pies de Salamanca, un lugar de olvido para aquellos que se atrevían a desafiar sus secretos. Sección 5. Consecuencias y repercusiones. Primera parte. La confesión de Miguel Vargas, grabada. Con una discreción meticulosa por Javier, fue el detonante que hizo estallar la verdad. El reportero, con la información detallada y escalofriante que el anciano le había proporcionado, se dirigió de inmediato a las autoridades de Salamanca. No fue una llamada telefónica casual. Javier preparó un dossier completo, presentando su reportaje, las grabaciones de las conversaciones con Miguel, las transcripciones y todas las pruebas documentales que había recopilado. Al principio, la policía, acostumbrada a historias extrañas pero reacia a creer en conspiraciones tan elaboradas, se mostró escéptica, casi incrédula ante una historia tan fantástica que parecía sacada de una novela. Sin embargo, la solidez inquebrantable de las pruebas presentadas por Javier, el detalle y la coherencia de las confesiones de Miguel no les dejaron más remedio que actuar. No podían ignorar algo de tal magnitud. Se montó una operación de búsqueda masiva, de una escala sin precedentes en la historia de Salamanca. Equipos especializados, asistidos por expertos en geolocalización, arqueólogos y especialistas en mapas antiguos de la ciudad, comenzaron la ardua y peligrosa tarea de explorar el subsuelo, ese laberinto desconocido para la mayoría. El punto de entrada principal, el lugar donde se centraron los esfuerzos iniciales, fue el Colegio Mayor de Santa Cecilia, que ahora se encontraba bajo el escrutinio público, su reputación, antes impoluta, manchada por la sospecha y el horror. Las noticias sobre la posible existencia de una red de túneles y el secuestro de Sofía Vega por una sociedad secreta se filtraron rápidamente, provocando una conmoción inmensa en toda la ciudad y en la nación. La revelación de la conspiración, de la Hermandad de la Sombra y, sobre todo, el papel central del profesor Elías Morales, la figura más respetada del colegio, conmocionó a Salamanca hasta los cimientos. Morales, ya jubilado y viviendo una vida aparentemente tranquila y retirada en una casa señorial, fue arrestado en su domicilio, una escena que fue captada por las cámaras de la prensa que se agolpaban en la puerta. Su reputación, construida a lo largo de décadas, se hizo añicos en cuestión de horas. La comunidad no podía creer, se negaba a aceptar, que un hombre tan culto, tan influyente, tan aparentemente benevolente, pudiera haber orquestado un plan tan cruel y haber mantenido a una joven prisionera durante tanto tiempo. La noticia de que Sofía Vega, la chica desaparecida 33 años atrás, podría haber estado viva todo este tiempo, prisionera bajo las calles de su propia ciudad, se extendió como la pólvora, generando una mezcla de incredulidad, horror y una esperanza febril. Tras varios días de intensa y peligrosa búsqueda en el laberinto oscuro y claustrofóbico de las criptas, un equipo de rescate hizo un descubrimiento que heló la sangre y, al mismo tiempo, encendió una llama de esperanza. En una de las cámaras, más profundas, a la que solo se podía acceder a través de un pasadizo casi imperceptible, oculto tras una pared falsa y disimulado con una maestría perturbadora, encontraron a Sofía Vega. Estaba viva. Su aparición fue un milagro. Su apariencia era frágil, su piel pálida y casi translúcida por la falta de luz solar, y sus ojos, aunque todavía con destellos de su antigua vivacidad y su inteligencia innata, mostraban el peso abrumador de años de cautiverio, una tristeza y una soledad que se habían grabado en lo más profundo de su ser. Había envejecido, por supuesto, su rostro ahora más maduro, pero su mirada, sus rasgos, eran inconfundibles para cualquiera que la hubiera conocido. Las autoridades la rescataron con cuidado extremo, con un equipo médico esperando para atenderla. De inmediato, la prioridad era su salud y su bienestar después de una experiencia tan traumática. Sección 5. Consecuencias y repercusiones. Segunda parte. Sofía fue trasladada de inmediato a un hospital,
donde un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos y especialistas en trauma la esperaba. Su condición física era estable, milagrosamente, pero el impacto psicológico de más de 3 décadas de cautiverio era inmenso, un peso que apenas comenzaba a comprender. Los profesionales de la salud trabajaron incansablemente para ayudarla a reajustarse al mundo exterior, a una realidad que había cambiado drásticamente. El reencuentro de Sofía con sus padres fue un momento de una emoción indescriptible, una escena que conmovió a toda la nación. Lágrimas de alegría y alivio se mezclaron con el dolor profundo de los años perdidos, de las experiencias que nunca se compartieron, de la vida que se había puesto en pausa. La familia Vega, que había vivido en la incertidumbre y el sufrimiento durante tanto tiempo, finalmente encontró un consuelo inimaginable en el regreso de su hija. La historia de Sofía se convirtió rápidamente en una noticia de alcance mundial, un testimonio de supervivencia que resonó en cada rincón del planeta. La investigación sobre la Hermandad de la Sombra se expandió, revelando una red mucho más compleja y perversa de lo que se había imaginado inicialmente. Se descubrieron documentos antiguos, artefactos extraños y registros codificados en la casa de Morales y en otras propiedades vinculadas a la organización, incluyendo la biblioteca privada del colegio. Se identificaron otros miembros de la Hermandad, figuras influyentes en la sociedad salmantina, aunque muchos de ellos negaron cualquier conocimiento de las actividades ilícitas y los secuestros, alegando que solo participaban en rituales culturales o históricos inofensivos. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables, y las confesiones de Miguel eran el hilo del que tirar. Morales y varios de sus cómplices más cercanos fueron juzgados y condenados por cargos de secuestro, detención ilegal y conspiración. El bedel, José Antúnez, lamentablemente no pudo ser juzgado por haber perdido la vida antes de que la verdad saliera a la luz, llevando sus propios secretos a la tumba. El jardinero Miguel Vargas, debido a su avanzada edad, su estado de salud precario y, crucialmente, su valiosa colaboración con la justicia, recibió una sentencia reducida, aunque el remordimiento y la culpa lo acompañarían por el resto de su vida, una pena autoimpuesta mucho más severa que cualquier condena legal. El caso de Sofía Vega obligó a Salamanca a enfrentarse a sus propios secretos más oscuros. La mía, ciudad, orgullosa de su historia, de su cultura y de su belleza, tuvo que reconocer la oscuridad que se escondía bajo sus cimientos, una verdad que había sido enterrada y olvidada. Las criptas del Colegio Mayor de Santa Cecilia fueron cerradas al público de forma permanente, y se inició un programa exhaustivo para mapear y asegurar todos los pasadizos subterráneos conocidos en la ciudad, con el fin de evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. El impacto en la comunidad fue profundo, una mezcla de horror, alivio y una profunda reflexión. Se organizaron vigilias, misas y actos de apoyo a Sofía y a su familia, y la historia de su supervivencia se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Pero también fue un recordatorio constante de la fragilidad de la seguridad, de la facilidad con la que el mal puede esconderse a plena vista, y de la existencia de la maldad en los lugares menos pensados. El largo y angustioso misterio de Sofía Vega se había resuelto. La verdad, aunque dolorosa y aterradora, finalmente había visto la luz después de 3 décadas de silencio. La vida después de la revelación nunca sería completamente la misma para Sofía Vega. Pasó meses, e incluso años, en un proceso de recuperación y adaptación, aprendiendo a navegar un mundo que había cambiado drásticamente en los 33 años de su cautiverio. Los avances tecnológicos, la cultura popular, la propia fisonomía de Salamanca y del mundo, todo era nuevo y, a menudo, abrumador para ella. Sin embargo, su espíritu, aunque marcado por el trauma inmenso de su experiencia, conservaba una asombrosa resiliencia, una fortaleza interior que sorprendió a todos. Poco a poco, con el apoyo incondicional de su familia, de terapeutas especializados y de la comunidad, Sofía comenzó a reconstruir su vida, paso a paso. Retomó sus estudios, aunque de una manera más pausada y reflexiva, y encontró una nueva pasión en la escritura.
Utilizó su experiencia para dar voz a los que no la tenían, para ayudar a otros supervivientes de situaciones similares y para concienciar sobre los peligros de las sociedades ocultas. La Hermandad de la Sombra fue desmantelada. Aunque algunos de sus miembros más influyentes lograron escapar de la justicia o minimizar su implicación, la organización como tal perdió su poder, su influencia y su capacidad para operar en las sombras. La ciudad de Salamanca, una vez envuelta en un halo de misterio y de leyendas oscuras, se dedicó a sanar sus heridas, a reconocer su pasado y a mirar hacia un futuro con más transparencia. Se crearon fundaciones en nombre de Sofía para apoyar a víctimas de desapariciones, para investigar casos sin resolver y para ofrecer ayuda psicológica a quienes habían sufrido traumas similares. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio de la tenacidad del espíritu humano frente a la adversidad más inimaginable, un ejemplo de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre puede emerger. El legado del caso de Sofía Vega es complejo y multifacético. Representa la aterradora capacidad del mal para esconderse a plena vista, la vulnerabilidad de las instituciones ante la corrupción y la manipulación, y la persistencia incansable de los secretos. Pero, más allá de la oscuridad, también es una historia de esperanza, de la verdad que, tarde o temprano, siempre encuentra su camino hacia la luz, no importa cuánto tiempo haya estado enterrada. La resiliencia inquebrantable de Sofía, la determinación incansable de Javier en su búsqueda de la verdad, y la confesión final de Miguel, un hombre atormentado por su culpa hasta el último de sus días, demostraron que incluso los secretos más oscuros y mejor guardados pueden ser desenterrados. Las criptas de Salamanca, que una vez guardaron un terrible secreto de décadas, ahora susurran una historia de valentía, de supervivencia y, finalmente, de redención. La balanza entre la oscuridad y la esperanza encontró un nuevo equilibrio, uno que, aunque imperfecto, permitió a la ciudad y a Sofía mirar hacia adelante. La historia de Sofía Vega es un eco del pasado que nunca dejará de resonar, un recordatorio de que, incluso en los lugares más insospechados, la verdad espera ser descubierta.